En esta oportunidad vamos a realizar el trazado de líneas y punto y ubicar los puntos notables en el triángulo. Vamos a empezar con la primera línea, que es la altura. En todo triángulo sabemos que tenemos tres vértices. En esta oportunidad estoy dibujando o he trazado aquí un triángulo escaleno y acutángulo. Escaleno porque sus tres lados tienen medidas distintas. Si yo mido aquí con la regla, tiene aproximadamente 15 centímetros de lado, de longitud, ese lado, y tiene 15,5, ¿no? 15,5 y el tercer lado mide mucho menos. Más o menos está midiendo 11,8, 11, tanto. Bueno, los tres lados son distintos, escaleno. El segundo triángulo también es escaleno. Vemos que sus tres lados van a medir distinto también. Con la regla medimos los lados. Y este es un triángulo rectángulo también, cuyos catetos e hipotenusa van a ser también de diferente medida. Por eso los tres son escalenos. Acutángulos decía porque los ángulos, si utilizo el transportador, por ejemplo, aquí aproximadamente este ángulo mide 70 grados. El otro ángulo mide aproximadamente 45 grados y el ángulo de la parte de arriba mide aproximadamente, más o menos por aquí, unos eh, 65 grados. ¿Sí? Entonces, de recordar que sumamos los 180 grados y a veces con el transportador pues damos medidas aproximadas. Entonces, si comprobamos aquí a la vista, este es un triángulo obtusángulo. Acutángulo, cuando sus ángulos miden menos de 90 grados, ¿no? Menos de 90 grados. Entonces, tendríamos triángulo obtusángulo. Un ratito para ver cómo puedo mover esto aquí. Ya, ahora sí. Ya, les decía, ¿no? Que el ángulo, por ejemplo, aquí es obtuso, por eso es obtusángulo. Mide más de 90 menos de 180. Aquí ninguno de ellos es obtuso, todos miden menos de 90. Por eso es acutángulo. Y aquí a la vista está el ángulo recto, por eso se llamaría triángulo rectángulo. Entonces, este sería un triángulo escaleno, acutángulo. Este sería un triángulo escaleno, obtusángulo. Y este sería un triángulo escaleno, rectángulo. Bien, entonces, en esos tres triángulos vamos a trazar la primera línea notable que va a ser la altura. Entonces, ¿cómo trazamos la primera línea, que es la altura? Llamémosle aquí a los vértices, designémosles, ¿sí? Las letras, en este caso, que deseemos, vamos a ponerle la letra, por ejemplo, A, B y C. Entonces, todo triángulo, en todo triángulo, al tener tres vértices, se pueden trazar tres alturas. Las alturas son segmentos que parten de cada vértice y que caen perpendicularmente al lado opuesto. ¿Qué significa que cae perpendicularmente al lado opuesto o en el lado opuesto? Que aquí forma un ángulo recto, 90 grados, ¿sí? 90 grados. Entonces, este angulito mide 90 grados y aquí a este punto, ¿no? Vamos a llamarle H. Entonces tenemos la altura BH. Entonces, esta es la altura más común que se traza en un triángulo, ¿no? Cuando dibujamos un triángulo nos piden tracemos la altura y trazamos esta altura. Pero no solamente podemos trazar una altura, porque de cada vértice se puede trazar una altura. Entonces, si yo quiero trazar la otra altura, tendría que trazar otro segmento del vértice A. Yo puedo trazar, miren, infinitos segmentos. Puedo trazar ese segmento, puedo trazarlo más acá, puedo trazarlo por aquí, ¿no? Por aquí, más cerca al vértice C. Pero yo tengo que trazar uno que sea perpendicular al lado opuesto. Un segmento que forme un ángulo recto. Entonces, para trazar el ángulo recto aquí,
¿no? Podemos hacer uso de incluso de las escuadras, ¿no? O en este caso, como tenemos el transportador, pues tenemos que verificar que nuestro ángulo aquí sea un ángulo recto, porque si no es recto, entonces no sería perpendicular la altura, ¿no? Y eso lo podemos comprobar así, ahí más o menos, y ahí estamos viendo aproximadamente los 90 grados, ¿no? 90 grados, 90 grados. Entonces, eh, ahí está, 90 grados aproximadamente el ángulo, y al ser perpendicular, al formar 90 grados, entonces este segmento que le vamos a llamar AI sería la altura del vértice A. Y finalmente, una tercera altura sería la que parte de C y cae en el lado opuesto. Pues resulta que para que esta sea una altura, nuevamente la condición es que forme ángulo en 90 grados, un ángulo recto. Entonces, tomo aquí el transportador, lo ubico y, ratito, y entonces, midiendo mi ángulo en 90 grados aquí, ahí está, 90 grados. Aproximadamente 90 grados, vamos a ubicarlo bien, ahí está mejor. 90 grados, ahí está mejor, 90 grados, ¿sí? 90 grados. Entonces, ahí está el ángulo en 90 y este sería, digamos, J, el punto J. ¿Qué va a ocurrir siempre? Que cuando se trazan las tres alturas se cortan en un punto, ¿ya? Llamado, en este caso, O de ortocentro. Al punto de intersección de las tres alturas se llama ortocentro. Entonces, hemos trazado tres alturas: AI, BH y CJ. Las alturas son segmentos, segmentos. Entonces, son alturas. Y el punto donde se intersectan las tres alturas le vamos a llamar O de ortocentro. Punto de intersección de las tres alturas, ortocentro. Bien, ¿cómo se trazarían ahora las alturas? ¿Cómo se trazarían ahora las alturas en en un triángulo obtusángulo? ¿Cómo se trazarían? Veamos cómo las vamos a trazar. Pues primero, llamémosle a los lados del triángulo, por ejemplo, P, Q, R. Le podemos asignar cualquier letra y siempre en mayúsculas. Bueno, si trazo la altura de R, por ejemplo, del vértice R, pues si quiero trazar la altura y lo comienzo a trazar de esta forma, no va a ser posible que forme este segmento 90 grados con PQ. Pues los ángulos, como estamos viendo aquí, no hay ninguno que sea 90 grados. Son ángulos agudos. Por ejemplo, si lo dejo aquí, pues este ángulo imposible que mida 90. Entonces, ahí no formaría 90 grados. Entonces, para trazar la altura es necesario prolongar el lado PQ, es decir, que la altura no cae sobre el segmento PQ, sino sobre su prolongación. ¿Qué significa prolongación? Que este lado lo voy a continuar. Ahí. Este lado PQ, que viene desde por acá, PQ, lo prolongo. Ahí está prolongado. ¿Listo? Y entonces ahora sí, ya puedo trazar el segmento, que es la altura. Ese segmento que acabo de trazar sería la altura, ya que este segmento con la prolongación forma un ángulo de 90 grados recto. Entonces podemos llamarle, a ver, sigámosle llamándole RH.
RH, RH. Si ahora quiero trazar la altura del segmento Q, por ejemplo, Q, el segmento Q, la altura, se tendría que trazar un segmento que sale de Q y va al lado opuesto. Y si yo lo dejo ahí, tendría que verificar que ese ángulo es un ángulo que forme 90 grados. Para eso, tomo mi transportador, lo ubico sobre el ángulo, sobre los dos ángulos que se forman ahí, pues los dos tienen que ser ángulos rectos. Lo coloco bien el transportador, más o menos ahí, y tiene que resultarme un ángulo de 90 grados. Más o menos ahí en 90 grados, o en todo caso vamos a prolongar esta línea, hacerla un poco más grande, ¿sí? Para poderlo ubicar en el transportador. Si yo quiero considerar que este es perpendicular, o sea, yo quiero medir este ángulo y ver si mide 90, como les digo, tomas el transportador, lo ubicas aquí, ubícalo lo mejor que puedas, lo más exacto que puedas, ahí creo que está bien. Y entonces, ¿sí? Formaría 90 grados. Formaría 90 grados con el lado opuesto. A ver, está haciendo 90 grados, porque si no es 90 grados, miren, no es 90 grados, ¿ah? Cuidado, ¿ah? No hay 90 grados ahí. Ese va a ser el problema. Entonces, ahí lo giro. Hay un poquito menos de los 90. Entonces, una forma de trazar el 90 grados es aprovechando que nuestra regla tiene la rayita de los centímetros y los milímetros. La sugerencia es esta. Colocas la regla en el punto. Ahí más o menos, desde aquí. Y vas buscando acá, mira, aquí. Que la línea de la recta, estas líneas estén como que encima de la línea del lado PR. Ahí más o menos es el segmento, que sería la altura. Bueno, lo voy a llevar hasta acá, de aquí lo borro lo que sobre, porque quiero ver esto. Con el transportador, ahí está mejor, está un poquito mejor, 90 grados, ahí está mejor, 90 grados. Entonces, ya puedo borrar esta parte de acá, que es ahora, aquí, y ahora puedo decir que a este ángulo mide 90 grados. Y para el ángulo, perdón, para el vértice P, la altura, fíjense bien lo que va a pasar aquí. La altura, nuevamente insisto con esto, si desde el vértice P trazo al lado opuesto un segmento, ninguno de estos segmentos que pueda trazar por aquí va a formar 90 grados. Difícil, no es posible. Ningún segmento aquí forma 90 grados. Por lo tanto, hacemos lo mismo que en el caso anterior, que fue prolongar el lado RQ. El lado RQ lo prolongamos, este lado RQ, empezó aquí en R, viene por aquí y lo voy a prolongar, RQ. Ahí, por ahí. Un poquito más, por aquí. Hasta ahí creo que es suficiente. Y entonces, ahora sí, desde P voy a trazar un segmento perpendicular y este segmento perpendicular va a caer en la prolongación, así como pasó con R. Ahí, creo que es 90 grados, voy a comprobar la medida de los 90 grados, tomo mi transportador aquí, lo giro hasta que esté coincidiendo ahí. Está, aquí estamos con, a ver, vamos a ubicarlo bien, aquí es. No, no está haciendo exactamente 90 grados. ¿Ya? Entonces, vamos a corregir aquí.
Ok. Mm, No, pues está haciendo 90. Entonces vamos a ver cómo puede ser aquí. Sale de aquí, el ángulo recto, más o menos por aquí, 90 grados. Entonces, ahí con mi transportador, ahí está mejor. Ahí está. Ahí, 90 grados. Bien, entonces tenemos las tres alturas, perdón. Acá le vamos a llamar H, este era el punto Q, este era el punto Q. Entonces la altura acá sería QI y PJ. Listo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tenemos tres alturas, pero estas tres alturas deben cumplir que las tres se corten en un solo punto. Las tres tienen que intersectarse en un solo punto. Estas tres, para que se puedan cortar en un solo punto, las voy a prolongar. Igualito, prolongar quiere decir, esto lo voy a continuar por acá. Y entonces este segmento, si lo prolongo, continuaría por aquí. Este segmento, si lo prolongo, continuaría por aquí. No, por aquí. Y se va a encontrar con, por aquí más o menos, y por acá vendría PJ, que iría a buscar a los puntos. Más o menos sería por aquí. Entonces, aquí abajo hay un punto donde se intersectan las tres alturas. ¿Ya? Ahí se intersectan las tres alturas. Este punto de intersección, este punto de intersección, le estamos llamando el punto O, que es el ortocentro. Entonces, acá tenemos estas alturas, ¿no? Punto O por acá. Punto O, punto O. Ese es el punto de las alturas. Y los segmentos RH, QI y PJ serían las alturas. Para cuando tenemos un triángulo rectángulo, como este ángulo es recto, ¿no? Lo con una línea vertical con una horizontal. En este caso, si le llamamos a los vértices, digamos, M, N y P, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que cuando se quiere trazar la altura del punto M, la altura del punto M, pues este segmento no haría altura, no sería altura. Este segmento tampoco, este segmento tampoco. Si buscamos la altura, si queremos, seguimos buscando dónde cae la altura, resulta que la altura va a coincidir con el cateto MN, ya que aquí ya sabemos que es 90, ¿sí? Aquí es 90. Si queremos la altura del vértice P, pasa lo mismo. De P tras un segmento, y ahí no hay 90, no es 90, no hay 90, no hay 90, y 90 grados va a formar cuando sea el mismo cateto. Es decir, en un triángulo rectángulo, los catetos forman 90, los catetos vienen a ser las alturas. Entonces ya tendríamos dos alturas, MN y la altura de PAN. Y la tercera altura sale del vértice N y va al lado opuesto y como le decía, buscamos que forme 90 grados. En este caso, el ángulo en 90 grados tendría que formarse aquí, 90 grados. Entonces, ¿qué ocurre? El punto N, en este caso N, termina siendo el ortocentro. Entonces, veamos qué conclusiones podemos tomar aquí.
El ortocentro en un triángulo, el ortocentro en un triángulo, que es escaleno y acutángulo, cae al interior del triángulo. Cuando el triángulo es un triángulo obtusángulo, la altura, perdón, el ortocentro, que es la intersección de las alturas, va a ser un punto exterior, va a caer fuera del triángulo obtusángulo. Y cuando es un triángulo rectángulo, el ortocentro es el vértice del ángulo recto. Es decir, acá es interior, acá es exterior y acá se encuentra en el vértice del ángulo recto. Eso sería en el caso de la altura. En el caso de la siguiente línea notable, que son las bisectrices las podemos trazar con la ayuda de los ángulos, perdón, del transportador. ¿Ya? ¿Qué es una bisectriz? Una bisectriz es un rayo que divide un ángulo en dos ángulos de igual medida. Aquí, por ejemplo, este ángulo, aquí, este ángulo, más o menos tiene una medida de 70 grados. Más o menos 70 grados. 0, 10, 20, 30, 70 grados. 70 grados, yo tomo su mitad y son 35 grados, que sería más o menos por aquí. 35 grados. ¿Sí? Tomando el vértice aquí, 35 grados, la mitad de 30 y 40. Y con esa marquita que estoy dejando ahí, pues puedo trazar la bisectriz de este vértice. Como la bisectriz es un rayo, podemos dejarlo así. Entonces, vamos a suponer que este es el triángulo ABC. Acabo de trazar el rayo, digamos, no sé, AO, rayo AO. Y así, tomaría ahora el transportador y mediría el ángulo, por ejemplo, de C, y más o menos el ángulo de C es un ángulo que mide 46 grados. Su mitad, 23 grados. Entonces, más o menos 23 grados. Voy a ampliar esto un poquito. 23 grados. 46, 10, 20, 30, 46 grados. 23 más o menos está por aquí. 23. Y por esa marquita voy a trazar la bisectriz de C. Ahí más o menos. Y ese sería la bisectriz o vamos a llamarle CP, la bisectriz CP. Y finalmente haría lo mismo con el ángulo B. Le tomo la medida con el transportador. Transportador es el instrumento para medir ángulos. Eso me ayuda. Puedo medir este ángulo. Y más o menos ese ángulo tiene una medida de, a ver, vamos a agrandar por aquí, 66 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 66, 65, 66, más o menos la mitad de 66, 33. Por aquí más o menos, por ahí. Entonces, por ahí va a pasar mi bisectriz del ángulo B. Por ahí más o menos. Ahí está. ¿Qué debe ocurrir? Que las tres bisectrices deben cortarse en este punto y este punto se llama incentro. Entonces, como han visto, la bisectriz, ¿qué es? Es un rayo que ha dividido los ángulos del triángulo en ángulos congruentes. Entonces, este ángulo de aquí es igual a este en medida. Este ángulo tiene la misma medida que este ángulo. Este ángulo tiene la misma medida que este ángulo. Son bisectrices, ¿no? Y las bisectrices, como decía, AO, rayo, son rayos, BQ.
rayo, CP, rayo. Son bisectrices. En este caso, bisectrices interiores. Bisectriz interior. Y el punto I se le llama incentro. Punto de intersección de las bisectrices interiores. Incentro. ¿Listo? Entonces, esa es la idea para trazar las bisectrices y ubicar el incentro. Le tomo la medida a los ángulos, me ayudo del transportador y tratando de ser lo más preciso, ¿no? Lo más exacto posible, nos ayudamos con el transportador para medir los ángulos y tomarle su bisectriz. Es el caso de este ángulo, que más o menos mide 28. La mitad de 28, acá, 28, 14. Entonces la bisectriz va por aquí, 14 grados. Entonces trazo mi bisectriz, dividiendo el ángulo a la mitad. Y más o menos por aquí sería la bisectriz. Si a este triángulo le llamo EFG, pues acabo de trazar la bisectriz, digamos, EM. Entonces aquí este ángulo, con este ángulo, he tratado de que tengan la misma medida. Lo mismo pasaría con el ángulo en F. F más o menos con la ayuda de mi transportador mide, por acá va la medida, por acá va la medida. Ojo, la medida va por aquí empiezo. Todo este ángulo estoy midiendo, ¿no? Ojo que el ángulo que estoy midiendo es este. Entonces tengo que leer aquí, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 130 y 134 grados, la mitad 67. Entonces 67 por aquí más o menos estaría la bisectriz de este ángulo F. Entonces, más o menos por aquí sería la bisectriz, pasaría la bisectriz del ángulo F del triángulo obtusángulo. Entonces tendríamos por aquí una bisectriz, vamos a llamarle FN. Y de este ángulo, que es el ángulo G, también tendríamos que tomarle su medida. Nos ayudamos de nuevo con el transportador. Ahí ya averiguamos cuánto es más o menos la medida del ángulo F. Y este es un ángulo que mediría aproximadamente 21 grados, 20 grados, 21 grados, la mitad, 10 grados. Entonces, 10 grados está por aquí. ¿No? Por ahí. Entonces, la bisectriz de G saldría más o menos así. Ahí está, miren, más o menos por ahí. Y como ven, las tres líneas se están intersectando. Vamos a suponer que este rayo es el rayo P. Y de nuevo, este punto en común de los tres se llama incentro. Entonces está pasando las bisectrices EM, GP, esto terminaría siendo igual que esto, FN, donde esta medida de aquí es la misma de medida del otro ángulo, y este es el incentro. Entonces, con la ayuda del transportador, podemos aproximarnos mucho a lo que es los puntos notables. En este caso es el incentro. También hay una forma de ubicar la bisectriz con la ayuda del transportador. Voy a hacerlo en este caso para el ángulo recto. Es una técnica donde no se utiliza el transportador, sino el compás. Si este es el ángulo es recto, se hace lo siguiente. Tomas el compás, ¿no? Tu compás, y entonces puedes utilizarlo para trazar la bisectriz. Pero ¿qué se hace? Atento, se hace todo esto. Miren, harían lo siguiente. Ubican el vértice, la punta del compás en el ángulo recto. Vamos a ponerle letras a este triángulo y este triángulo va a ser el triángulo eh, eh, X, Y, Z. Entonces, ubico mi compás en el
vértice Y. Y vamos a trazar un arco a todo el ángulo de 90 grados. Vamos a trazarle un arco. Vamos a trazarle un arco aquí con color azul. Entonces, haces, giras tu compás y haces un arco aquí. Mira, formas un arco aquí. Hay un arco que corte a los dos lados del ángulo. X, Y Z son los lados del ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, un arco. Puedo hacer un arco más pequeño. De repente estoy exagerando. Lo puedes hacer más pequeño. El arco no importa de qué tamaño sea. La cosa que es, ahí tienes un arco. Voy a tomar este arquito. ¿Ya? Puede ser un arco. La punta del compás está en el vértice y rotas, ¿no? Y formas un arco aquí. Luego tomas el compás y la punta del compás lo colocas en los puntos de intersección donde se ha cortado la curva con el lado. Por aquí más o menos. Ahí. ¿Ya? Ahí. Y entonces vamos a trazar otro arco de esta manera. Ahí. ¿Cuál es la idea? O de repente, por aquí nomás. La idea es que el arco que trace por aquí, miren dónde está la punta del compás. Está en el punto de intersección de la curva con este lado. Este arco que dibuje aquí, lo voy a dejar un poco más, pueda intersectarse con el otro arco que vas a trazar del otro punto de intersección de la curva con el otro lado. Entonces quedaría más o menos así. Ahí. Bueno, ahí. Creo que me salió mucho arco. La cosa era que se intersecten los dos arcos que estoy trazando ahora. Que haya una intersección. O si no, dibujan las circunferencias completas también. Pero no es necesario porque solamente me interesa la parte donde se intersectan los dos arcos. Entonces, cuando has logrado esto, fíjate, hay un punto que estoy buscando que es la intersección de los dos arcos y es este punto, este. Por ahí va a pasar la bisectriz. Entonces mi bisectriz va a pasar por aquí. Ahí está. Ahí está. Esa es la forma de trazar la bisectriz de un ángulo con la ayuda del compás. ¿Ya? Pero es más trabajoso como se ve. Entonces estábamos en el triángulo. Completar acá. A ver, lo voy a hacer para Z. Z también. Si no tomaríamos el compás, medimos el ángulo, lo mismo que hicimos acá. Vamos ahora a Z. Te decía esto, ¿no? Para trazar una bisectriz interior. Colocas el compás en Z. ¿Listo? Dibujas un arco. En realidad, lo que dibujaría sería una circunferencia así. ¿Ya? Pero a mí solamente me interesa esta parte. Por eso esto no necesito. Ahí. Solamente el del ángulo. El arco que forma con los dos lados del ángulo. ¿Listo? Tomas el compás y ahora te vas a este punto de intersección y colocas el compás en el punto de intersección. Y vuelves a dibujar una circunferencia. Aquí. Ahí. Pero como te decía, no necesitamos toda la circunferencia. ¿Ya? Solo voy a necesitar una parte. Y por esa razón lo voy a dibujar más acá. Acá nomás, por aquí. Y te vas a dar cuenta por qué. Porque por aquí es que se va a producir la intersección. Mira dónde está el compás. La puntita en esta intersección y estoy formando acá el arco. Ahora, ¿qué hago? Tomo el compás y lo llevo al otro punto de intersección, acá. ¿Sí? Donde cortó el arco al otro lado del ángulo. Y giro mi compás haciendo la circunferencia
que no la necesito toda completa, pues no va a ser necesario, sino solamente esta partecita de la circunferencia, este arco. Por ratito. Ya por lo anterior. Bueno, se está borrando. A ver, vamos primero aquí. Esta partecita se cruzan aquí las líneas y se borran. Bien, parto el de acá. Voy a tener que movilizar de nuevo el compás, llevarlo acá. Perdón, aquí y ahí está, suficiente. Entonces, voy a trazar ahora mi segmento que va por acá. Perdón, mi bisectriz, aquí, en el punto. Ahí está, ahí está. Entonces aquí tengo la otra bisectriz. Ahí. Y luego trazaría la bisectriz por acá y solamente ahora me voy a ayudar con el transportador, ya, para hacerlo más rápido por el tiempo. Pero puedes seguir practicando de esta forma y voy a tomar la medida del ángulo. Más o menos este ángulo de este ángulo X, más o menos tiene, a ver, 52 grados. La mitad de 52, 20, 26. 26. Entonces, 26 grados sería más o menos por aquí. 26. Y por ahí debe pasar el, la bisectriz, la tercera bisectriz. Entonces, lo trazo y más o menos pasa por ahí. Ahí está. Listo. Ahora sí, lo logramos. Ahí están las tres bisectrices interiores y de nuevo el incentro es el punto de intersección de las bisectrices interior y incentro. ¿Ya? Ahí tenemos el incentro. En este caso estamos observando conclusión que el incentro en los tres triángulos cae al interior. ¿Ya? Es un punto interior. Bien, vamos a pasar a las medianas. Las medianas son más sencillas. ¿Por qué? Porque las medianas solamente tienes que primero nombrar los vértices del triángulo ABC. ¿Listo? Luego tienes que tomar la medida de los lados. O sea, tu regla. Coges tu regla, mides los lados y también aquí hay que ser lo más preciso que se pueda. Tiene 15, la mitad de 15, 7,5. Vas a tomar la mitad, 7,5. Ahí, 7,5. Entonces, ahí está el punto M, medio de AC. Por eso ponemos la misma marquita de acá y trazamos lo que se llama mediana. Esa es la mediana. ¿Qué es la mediana entonces? Es un segmento que va a partir siempre de un vértice al punto medio del lado opuesto. ¿Ya? Va a partir del vértice al punto medio del lado opuesto. Vuelvo a repetir. Tomo la medida del lado BC. BC más o menos mide 15,5. La mitad de 15,5 sería 7,25. 7,25 más o menos estaría por aquí. Bueno, por aquí estoy tanteando. N. Entonces, el segmento que parte del vértice A y que va al punto medio, que sería N, y este punto medio de acá le podemos poner dos rayitas así, para indicar que son iguales. Ya se intersectaron dos y falta el tercero, que sería el que va de A al punto C. Ahí, perdón, a B. Wow, 12,8. Perdón, 11,8. La mitad es 11,8, 5,9. Los 5,9, casi casi 6 por aquí. Justo antes de 6. Ahí sí tiene que trabajar bastante, con bastante cuidado al momento de medir los lados. Más o menos por aquí, ¿eh?
por ahí. Ujú. Entonces, ¿qué debemos ver? Que los puntos, los tres puntos, este punto sería el punto P, son puntos medios. Este segmento es igual que este segmento, puntos medios. Entonces, el punto de intersección de las tres medianas se llama baricentro. Entonces, ¿qué cosas son BM? AN son segmentos, BM segmento, ICP segmento. ¿Cómo se llaman? Medianas. Punto G se va a llamar baricentro. Baricentro también se le llama centro de gravedad, por eso lo de la G, gravedad del triángulo. Y eso haríamos con todos, tomar la mitad de cada lado y trazar las medianas. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos midiendo con él, con la regla. Colocamos la regla lo más preciso que podamos. 9, la mitad 4,5. Punto medio aquí. Voy al otro lado. Tomo el punto medio, la mitad. Casi 12. Casi 6 entonces, la mitad. Por aquí. Voy al punto medio del otro lado. A ver, ¿qué pasó? Se me cortó aquí un ratito. Vamos a recuperar.